Señor, yo quiero ser un burro. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Introducción. Muchas veces, cuando se inicia un curso de capacitación y para integrar al grupo y que tome una actitud adecuada para aprender mejor, se aplica una dinámica, y dentro de las que he utilizado hay una que consiste en pedir a los participantes que se identifiquen con algún animal y que expliquen por qué lo hacen. Los animales más seleccionados han sido el león por su poder y majestuosidad, el águila porque vuela muy alto y tiene una vista muy desarrollada y vive en las altas montañas. También se menciona al tigre por su ferocidad o al pavo real por la belleza de sus plumas. Incluso he escuchado que alguien seleccionó al pingüino o al delfín, pero jamás he escuchado que alguien haya mencionado al burro. Parece que este no está muy bien valorado, pero en la Biblia se le cita más de 85 veces. En la primaria, ser burro era una ofensa. Se lo decían a alguien torpe o tonto, e incluso en alguna época a los alumnos que se portaban mal los castigaban poniéndolos en un rincón del salón con orejas de burro. En el cuento de Pinocho, cuando se escapa de ir a la escuela, le salen orejas de burro, y el nombre burro también se ha empleado como una metáfora para calificar a una persona ignorante, degradándola a una condición animal. Veamos algo sobre sus características. El burro es familia de los caballos, las llamas y las cebras y se domestica. Mide unos 2 metros de largo y dependiendo de la raza tiene entre metro y medio de alto. Pesa unos 450 kilos, con el pelo largo y áspero, generalmente grisáceo, en una crin corta en la cabeza y cuello, y su cola es como un mechón. Cada pata termina en una pezuña redondeada o casco, por lo que realmente camina con las puntas de los dedos. Es robusto, tiene capacidad de aguante y se emplea para el transporte, la carga y a veces también para arar o jalar carruajes. Ha sido históricamente un símbolo de fuerza y trabajo arduo, al grado que escuchamos que algunas personas dicen: trabajo como burro. Puede vivir en el calor del desierto y sus grandes orejas le permiten disipar ese calor corporal a la vez que escuchar desde muy lejos. Come hierba y como su aparato digestivo es muy resistente, también casi todo tipo de plantas, de las cuales extrae agua. Llega a vivir hasta 40 años y puede arrastrar hasta 4 veces su propio peso y cargar hasta 2 toneladas. Es dócil y agradecido y según se le trate, también puede ser rudo y tosco. Ahora, ¿por qué pido a Dios que me haga como a un burro? Veamos algunas más de sus características. Es fuerte
pero se cansa. Cuando Jacob, ya en su lecho de muerte, bendijo a sus hijos, por su fuerza a uno de ellos lo comparó con un asno, Isacar, asno fuerte. Pero a pesar de la fuerza de este animal, Dios incluyó al asno en el día de reposo, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu asno. Terco, es cauteloso y con buena memoria, pues reconoce cuando una persona le ha tratado mal, y por eso muchas veces no hace lo que le piden, pareciendo que le cuesta trabajo aprender, y sus dueños tienen que recurrir a otros métodos para domesticarlo, como usando el cabestro para el asno, que es una rienda con la que lo guían y enseñan, pero con la que se lastima cuando no obedece. Es inteligente. Aunque se identifica como tonto, la realidad es que el burro es bastante inteligente. El Señor habla del instinto e inteligencia de los asnos que vagaban libres. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Busca su alimento sin necesidad que otros se lo den, y cuando lo encuentra, come contento, sin quejarse, como muchas veces lo hacemos nosotros. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Ya domesticado, sabe regresar al pesebre en donde está su comida. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y también conoce su camino, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Es valioso. Se le menciona en los 10 mandamientos como algo envidiable. No codiciarás su asno ni cosa alguna de tu prójimo. Moisés lo menciona como un regalo acostumbrado en su época. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Se relata que en Israel, cuando no había alimentos por la guerra contra Siria, se le ponía un gran precio a una cabeza de burro, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. También era símbolo de riqueza, y en el caso de 2 jueces se relata: deja ir, este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y de Abdón, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Pero le falta control. Cuando se hablaba de alguien que no controlaba sus instintos, se le comparaba con un asno, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos. Es mencionado en las leyes. En ocasiones, un asno era la única herencia que un padre dejaba a sus hijos, y con su trabajo podrían sobrevivir. Pero sin embargo, a los hombres malvados poco les importaba. Se llevan el asno de los huérfanos. En el caso de robo, si un ladrón fuere
hallado con el fruto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y también cuando en toda clase de fraude sobre asno, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo, previniendo incluso que, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, si podía probar que no fue su culpa, no se lo cobrarán. Y si encuentras el asno extraviado, regrésalo. También había la obligación de ayudar a salvar al burro del prójimo. Si vieres el asno de tu hermano caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo, aunque fuera su enemigo. Si encontrares su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y el Señor Jesús, ante la hipocresía de los judíos, les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Un proverbio antiguo: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Algo así como decir que es más fácil que nazca un bebé como hijo de un asno a que el hombre que no quiere obedecer cambie. Herramienta de castigo. En la profecía de Isaías se anuncia que vendrán en asnos soldados de Babilonia para someter al pueblo que se ha olvidado de su Dios. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos. Pero solo vale vivo, sin más respeto es desechado cuando muere. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Afuera de una de las puertas de Jerusalén, llamada la de los caballos, que era la que daba al Gólgota o Calvario, se tenía un basurero especialmente destinado a tirar a los caballos y burros muertos. Por eso se decía que lo peor para un muerto era acabar en ese tiradero. Una de las características más notables era que servía de transporte. El burro era un 4x4 de esa época y participó como transporte en muchos eventos que relata la Biblia. En uno de los más importantes momentos en la historia de la fe, cuando Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 sirvientes suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aunque llegaron al pie del monte Moria, el asno se quedó allí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Moisés lo usó para llevar a su familia cuando regresó a Egipto.
Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. También se relata que cuando Otoniel iba con Axa, su esposa, la hija de Caleb, y le dijo que pidiese a su padre un campo, ella se bajó del asno. Otro asno sirvió para llevarle regalos al rey Saúl, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Vio una novela de amor, en la cual ayudó a salvar una vida y a llevar una novia. David había estado protegiendo a los pastores de Nabal, pero cuando necesitó apoyo para alimentar a sus hombres, Nabal, desagradecido, se lo negó, por lo que David, enojado, dijo que se vengaría. Su mujer, Abigail, decidió evitarlo, por lo que, montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Viajando en su burro, les llevó las provisiones que su marido les negó. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Tanto impresionó a David su nobleza, que la convirtió en su esposa cuando su marido murió. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Fue perdonado por inocente. Sirvió para que un profeta mentiroso engañara a un hombre de Dios, al que fue a buscar para que desobedeciera a Dios. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y cuando lo alcanzó, le dio un falso mensaje, engañándolo para que regresara a la ciudad. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y cuando se fue, un león lo atacó en el camino y lo mató. Pero nada le hizo al asno, quedándose los 2 animales junto al cuerpo. Entonces, cuando lo supo el profeta mentiroso, habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y fue por su cuerpo. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Era ayuda para un lisiado. Mefiboset, un hijo de Jonatán que estaba lisiado de un pie, fue acusado delante de David que no lo había apoyado cuando éste fue a la guerra. Y él respondió: Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Ayudó a una madre desesperada. En la historia de la Sunamita, quien se preocupaba por atender al profeta Eliseo, se relata que en agradecimiento Dios le permitió tener un hijo,
el cual, sin embargo, murió, por lo que ella, desesperada, fue a buscar al profeta. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Y Dios envió a Eliseo a resucitar a su hijo. Sirvió de ambulancia en la parábola conocida como del buen samaritano. Se relata que éste vio a un judío asaltado y herido, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sus huesos fueron utilizados como armas. En la historia de Israel se relata que Sansón usó huesos de un asno como arma. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Caminó entre palmas y aplausos. Relata la palabra que halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Y ni siquiera silla le pusieron, sino que habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y fue un asno joven, pollino se les llamaba, el que sirvió para llevar a Jesús en su entrada triunfal de Jerusalén. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Porque a diferencia de un caballo hermoso y brioso, destaca su humildad, pues como había anunciado el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, usado por Dios. Pero quizás el episodio más especial en la historia de un asno fue cuando, en una acción sobrenatural, un profeta descuidado y rebelde se dispuso a complacer a un rey, maldiciendo al pueblo de Israel sin consultarlo con Dios, por lo que la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con más sabiduría que el profeta, el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Hasta aquí parece el relato
de la crueldad de un hombre con su asno, cuando todo lo que este animal quería era salvarlo. Pero entonces viene una maravilla de Dios. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, el animal sigue hablando: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? El animal le pregunta: ¿te he desobedecido antes? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Y el apóstol Pedro usa este episodio de Balaam como un ejemplo que Dios usa de todos los medios para mostrarnos su amor y darnos oportunidades. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Conclusiones. Señor, hazme fuerte, pero enséñame a descansar en ti, que mis patas y cascos sirvan para aguantar las cargas que me toque llevar en la vida, las que a veces siento que me vencen y que ya no puedo con ellas. Hazme dócil y agradecido, especialmente contigo, por todas aquellas cosas que tú me has dado y por aquellas otras que para mi bien me has negado. Permíteme que disfrute de la hierba verde y cuando solo haya plantas espinosas para comer, te daré gracias por la capacidad que me has dado de digerirlas. Gracias por mis grandes orejas que me dan frescura cuando estoy en el calor del desierto y que me permiten oír tu voz. Ayúdame a controlar mis instintos y no comportarme ya como un animal. Ayúdame a servirte mientras estoy vivo, pues sé que acabaré como polvo en el sepulcro. Llévame a ayudar al herido, al desesperado o al triste y a ser de bendición para quienes me rodean. Hazme útil para llevar la bendición de tu evangelio a otros. Permíteme llevarte, Señor, sin perderme con los gritos, palmas o mantos que arrojen a mis pies, pues ellos son solo para ti. Y si he sido mudo toda mi vida, abre mi boca como lo hiciste con la burra que llevaba a Balaam, para evitar que muchas almas enfrenten la espada de tu justicia y se pierdan por tu rebelión. Dios bendiga su palabra.